¿Ya? Ok, nos postremos. Querido Señor, bendíganos con tu presencia en esa hora también. Queremos pedir eso en nombre de Jesús. Amén. Ok, gracias a mi esposa tenemos aquí otra ayuda para comprender el tema de los diferentes calendarios. Fíjense, aquí arriba está el calendario hebreo. ¿Ya? El año comienza con el mes de Nisan, viene el mes de Zif. Son 12 meses igual como nuestro calendario. ¿Ya? Sivan, Tammuz, Ab, Etul, Tishri, Mar Hesvan, Kislev, Tevet, Sabat, Adar. ¿Ok? Son 12 meses. Pero como ustedes pueden ver, la correspondencia con nuestro calendario es muy diferente. Lo que para ellos es el primer mes del año, en nosotros era más o menos abril, mayo, junio. Si nosotros estamos hablando de julio, ellos están en el cuarto mes, pero para nosotros julio es el séptimo mes. Entonces eso es no hay igualdad, digamos, no hay equivalencia en el comienzo y el fin de los meses y el comienzo del año tampoco. Para ellos, el año termina aquí y comienza un nuevo año en Nisan. Para nosotros el año termina recién aquí en diciembre, que para ellos sería el mes de Tevet, no corresponde. ¿Okay? Ahora, si tú quieres encontrar ese día, en nuestro calendario no es el fin del año, para ellos sí, para nosotros no. Y de ahí llegamos a esas fechas, que el primer día del nuevo año para nosotros es en la primavera, en la mitad del año, ¿ok? El 19 de abril. ¿Ok? Entonces, si nosotros aquí estamos todavía hablando de 1843, y ahora ya en enero entramos en 1844, para ellos todavía es esto el año, digamos, 43. ¿Ya? El fin del 43, el fin de los 2300 tales mañanas es recién aquí y para nosotros ya es 44. Creo que así también se entiende mejor. Bueno, ¿qué habíamos dicho la última cosa? Elena White explica que había un cumplimiento profético en Habacuc predicho que ellos tenían que o iban a producir un diagrama. Escribe la visión y declárala en tablillas. ¿Qué visión? Pues la visión de la venida de Cristo en 44. Esa visión ellos escribieron aquí en ese diagrama. Y es un diagrama profético. Dios quería las cifras así como ahí estaban. Elena White dice eso también en Primeros Escritos, página 774. Ok. ¿Podemos continuar con los eventos? Estamos en el primer día del primer mes. Se produce el chasco, el primer chasco, y las vírgenes empiezan a cabecear, a dormir. Estamos entrando entonces en el tiempo de la tardanza. El siguiente gran evento iba a ser el primer día del quinto mes en el calendario hebreo, ¿ya? La llegada a Jerusalén. Esta fecha corresponde exactamente a otro evento en la historia minerista, y eso era el día 15 de agosto. Fíjense, 1, 2, 3, 4, quinto mes, Ab corresponde a agosto. Y primero de Ab sería exactamente para nosotros el 15 de agosto en este año. Cada año es diferente, en el año 2015 no va a ser.
es diferente porque ellos no tienen 365 días y tantas horas, ellos tienen 360 días. Y después, de vez en cuando, ellos colocan otro mes aquí para alcanzar más o menos el sol, y por eso la cosa se pone algo complicadito, ¿ya? Pero el 15 de agosto en nuestro calendario correspondía exactamente el primer día del quinto mes, la llegada a Jerusalén. ¿Qué era la llegada de Jerusalén en la historia de los mileristas? Ya que ellos no estaban o estaban en camino a algún lugar. Sí, ellos estaban en camino a la ciudad prometida. ¿Okay? Y en ese día, ¿qué pasó? En el 15 de agosto, ese mismo día, había un campamento, así como este, pero solamente en carpas, en una ciudad que se llamaba Exeter. Exeter, en los Estados Unidos. En esa ciudad ellos habían hecho campamento desde el 12 hasta el 17 de agosto de 1844. Ahora, en ese campamento estaban ahí los que creían que Cristo iba a venir, pero estaban todavía durmiendo. O sea, ellos no entendieron qué había pasado. Algunos tristes, desanimados, pero con la esperanza que la palabra de Dios se va a cumplir. Y en ese campamento, un líder del movimiento estaba predicando. Su nombre era Bates. Era marinero, era una persona que podía liderar en momentos difíciles, él predicaba. Y durante su predicación llega un joven sobre un caballo, y el nombre de ese joven era Samuel Snow. ¿Qué significa snow? Nieve, ¿ya? Samuel Nieve. En realidad su nombre es Samuel, vamos a poner bien su nombre, Samuel Sheffield Snow. Por eso cuando se abreva en la literatura su nombre se pone SSS. Samuel Snow, un joven, llega en su caballo y llega al campamento de los hermanos, de las hermanas, un poco entristecidas, desanimadas, y él dice: mira, yo descubrí una cosa. Yo descubrí cómo funciona, qué había pasado. Yo puedo explicar cuál era el error. Yo puedo explicar por qué Cristo no vino aquí como habíamos todos pensado. Y su hermana, escuchando eso, se levanta en la presentación y dice: hermano Bates, lo que usted dice nosotros ya conocemos, no es nada nuevo, no nos ayuda. ¿Por qué no deja por favor hablar a mi hermano? Él tiene buenas nuevas. Y el hermano Bates dijo: venga joven, entonces toma usted el púlpito. Y él empezó a explicar. Y el 15 de agosto, el campamento había empezado el 12, pero él presenta en un sermón el 15 de agosto lo que nosotros después llamamos y comprendimos que era el clamor de medianoche. Ya voy a explicar por qué eso era clamor de medianoche. En ese mensaje que él tenía, él explicaba lo que ayer hemos tratado de explicar, que hay que tomar en cuenta el año completo. Si el decreto sale en otoño, tiene que terminar en otoño. El decreto no salió el primero de 457, el primer día del primer mes, sino salió tarde en el año. Y porque entró tarde en el año, entra en nuestro calendario al año 1844. Específicamente el 10º día del 7º mes. Esto fue el descubrimiento y la explicación y el mensaje de Samuel Snow. Cuando los mileristas entendieron eso, se produjo un reavivamiento en el movimiento. Okay. Vamos a leer aquí algunas citas, como Elena White explica.
porque no olviden, ella era testigo de esos eventos. Ella vivía, participaba en este movimiento. ¿Puedes buscar, por favor? Bueno. Voy a explicar alguna cosa antes de leer el texto. ¿Ya? Entonces, en el 15 de agosto, que corresponde en el calendario hebreo al primer día del quinto mes, un grupo de los mileristas que todavía estaban con esperanza que Cristo sí iba a venir y que todas las profecías que Miller había explicado y que estaban todas aquí en ese diagrama no eran falsas. Ellos reciben ese mensaje y ese mensaje explica el error de ellos. Él les explica por qué supuestamente había tardado el esposo y que en realidad no había tardado, sino ellos habían mal entendido los eventos y que Cristo tenía que venir recién aquí. Fíjense cuánto tiempo era. Eso era el 15 de agosto y esto aquí, el 10º día del séptimo mes, era el 22 de octubre. ¿Cuántos meses? Muy poco tiempo. Estamos hablando de casi solamente 2 meses. Agosto hasta octubre. 15 hasta el 22. Aquí ahora faltaba poco. ¿Qué habíamos leído en Habacuc? Esperen la visión. Aunque tardare, ¿qué va a pasar con ella? Se cumplirá. Pero ¿cómo lo explica cómo se va a cumplir? Miren otra vez. Versículo 3. Es muy interesante lo que dice aquí el versículo. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Aquí, desde el abril, la visión había tardado un poco. ¿Cuánto? 4 meses. Pero hacia el fin, 2 meses nomás. Se apresuró. ¿Ok? Para los que entendieron, dicen, 2 meses tenemos tiempo, Cristo viene. ¿Ya? La visión se apresuró hacia el fin. Ahora, ¿por qué ese clamor de medianoche? ¿Cuándo es medianoche? A las 12, ¿ya? A las 0 horas, en la mitad de la noche, ¿no es cierto? Si ustedes cuentan los días de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí, ustedes verían que eso era exactamente la mitad de la noche. Específicamente, mitad del movimiento. Específicamente, Samuel Snow en realidad ya había dado el mensaje un poco antes. El 21 de julio, él ya había predicado el clamor de medianoche en otro lugar. ¿Ok? Él había predicado el mensaje, pero la gente no lo había entendido. No lo había entendido todavía. Algunos sí, la mayoría no. Recién el 15 de agosto el movimiento aceptó esa lógica, aceptó el mensaje. Y el 21 de julio, cuando él primeramente lo predicó en el tabernáculo de Boston, es exactamente la mitad entre el 19 de abril y el 22 de octubre. Y si yo recuerdo bien, son aquí 95 días y aquí 95 días. Pueden ser 94 días o algo así. Sacan el cálculo. ¿Ya? Es exactamente la mitad. Este evento es el clamor de medianoche. La medianoche es la mitad. Es en la mitad del camino. ¿Ya? Y después pueden ver eso más o menos, funciona. Son más o menos 3 meses, más o menos 3 meses aquí. Ellos en este momento, en la mitad del camino, ellos comprenden, han llegado a medianoche. Y en ese momento ellos entienden el error. Pero, ¿qué pasa con aquellos que ya habían rechazado aquí el mensaje? ¿Qué pasa con aquellos que no habían tenido paciencia? ¿Qué pasa con ellos
que no aceptaron el mensaje de Snow. Ellos llegan a ser reveladas como las vírgenes insensatas. El clamor de medianoche divide el grupo de los mileristas entre las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes, que desde el comienzo eran insensatas, pero ahora son evidentes, ¿ya? Se produce la división en este momento. Y ahí queremos leer un texto y déjeme encontrar cuál de las... Ya. Busquen por ver el texto que empieza con tanto en esta parábola. Ahí está. Esto es un texto de Conflicto de los Siglos, página 444. En español, si yo entiendo bien, hay dos versiones del Conflicto de los Siglos. Una más antigua, de 1954, y una más moderna. Generalmente se puede confiar mucho más en las versiones más antiguas, aunque hay también cosas no tan bien traducidas, pero esa es aquí de la versión antigua, 54. Tanto en esta parábola como en la de Mateo 24 se representan dos clases de personas. Unas y otras habían tomado sus lámparas. Él ya está hablando aquí de los dos grupos de las 10 vírgenes. Y la Biblia, habían tomado sus lámparas. La Biblia, dice Elena White. Y a su luz salieron a recibir al esposo. Pero mientras que las insensatas, cuando tomaron sus lámparas, no tomaron aceite consigo, ¿qué no tomaron consigo? La Biblia. No se aferraron a la Biblia. Habían leído algo y se marcharon, pero dejaron la Biblia atrás. Y luego confiaron en sus propias explicaciones y lógicas. ¿Ya? Mientras que las insensatas, cuando tomaron sus lámparas, no tomaron aceite consigo, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Estas últimas habían recibido la gracia de Dios, el poder regenerador e iluminador del Espíritu Santo, que convertía su palabra en una antorcha para los pies. El Espíritu Santo, entonces, símbolo del aceite, que ilumina la Biblia, les hizo entender la Biblia y así tenían una antorcha para encontrar el camino. Una antorcha para los pies y una luz a la senda. A fin de conocer la verdad, habían estudiado las Escrituras en el temor de Dios y habían procurado con ardor que hubiese pureza en su corazón y su vida. Tenían experiencia personal, fe en Dios y en su palabra, y esto no podían borrarlo el desengaño y la dilación. En cuanto a las otras vírgenes, cuando tomaron sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Siguiente página. Habían obrado por impulso. Sus temores habían sido despertados por el solemne mensaje, pero se habían apoyado en la fe de sus hermanas, satisfechas con la luz vacilante de las buenas emociones, sin comprender a fondo la verdad y sin que la gracia hubiese obrado verdaderamente en sus corazones. Habían salido a recibir el esposo, llenas de esperanza, en la perspectiva de una recompensa inmediata, pero no estaban preparadas para la tardanza ni para el contratiempo. Cuando vinieron las pruebas, su fe vaciló y sus luces se debilitaron. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos grupos de vírgenes? ¿Cómo eran las vírgenes prudentes? Preparadas. ¿Cómo eran preparadas? Tenían consigo, primero, ¿qué? La Biblia. Pero dejaron obrar en sus vidas, ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Qué hace
en la vida de uno si uno toma la Biblia y deja que el Espíritu Santo obra en uno? ¿Qué hace contigo? Prepara, transforma tu carácter. Las otras, las vírgenes insensatas, ¿qué tenían en su mano? La Biblia. ¿Ellos pensaban que Cristo iba a venir? Sí. ¿Estaban alegres por esa información? Sí. ¿Estaban dispuestas de pasar por dificultades? Sí. ¿Pero qué les faltaba? ¿Qué les faltaba? El Espíritu Santo. Ellos no hicieron el siguiente paso. Era una información y ya estaban felices. Ya no, eso nada más me hace falta. Yo creo de todo corazón Cristo viene. Pero nada más. No había un profundo cambio en sus vidas. Solo esto. Ya. Muchos de nosotros no queremos estudiar profecía. Muchos. Casi siempre cuando yo presento, vienen personas y dicen, pero ¿por qué? Profecía está bien, dice, pero no para todos. No, es tan complicado. Nosotros dice, ya está bien lo que tú dices, Cristo viene, eso es lo que necesito, yo creo, nada más. ¿Para qué necesito todos los detalles, los años? Esas cosas yo no me inventé. Eso está en la Biblia. Y la Biblia no deja esas cosas ahí por entretenernos. Tienen un mensaje profundo, tienen una lección. Y si uno toma eso, entonces uno deja que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. La comprensión de eso tiene consecuencias para nuestras vidas. No dejen de engañarse. Eso no es para estimular el intelecto. Eso no es solamente información interesante. Esas son cosas que van a cambiar nuestro ser si realmente aceptamos esto. ¿Ya? Y esto fue el resultado, esto fue la experiencia de las vírgenes prudentes. Continuando a estudiar la Biblia, dice Elena White. Otros no estudian. ¿Qué han hecho los otros? ¿Confiaron en quién? ¿Qué decía ella? Las otras, las insensatas, confiaron en quién? En sus amigas, dice. Tal vez algunos de ustedes me confían. Cuidado. Cuidado con eso. Yo soy un ser humano. ¿Y qué dice la Biblia sobre los seres humanos? No hay que confiar en seres humanos. Pueden errar, son finitos. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, lo que yo digo, tienen que verificar. Tienen que mirar si es correcto. Tienen que pedir los textos. Tienen que pedir las citas. Tienen que comprobarlo. ¿Ok? Entonces, no digo que le estoy hablando mentiras. No estoy diciendo eso. Estoy, según mi comprensión, hablando lo mejor posible. ¿Ya? Pero no obstante, la Biblia nos enseña que no se confía así nomás ciegamente en hombres. ¿93? Tomando en cuenta el calendario gregoriano. Gracias. Ok. Entonces, si tú no estás dispuesto a hacer un esfuerzo, a estudiar la palabra, aunque te parece difícil, y luego hacer cambios en tu vida, aunque parecen innecesarias porque son desagradables en tu percepción como ser humano, vas automáticamente a quedar en ese lado. ¿Por qué? Porque si Cristo iba a venir inmediatamente, no hay problema. Pero Cristo permitió la prueba. Permitió el tiempo de tardanza. Y en el tiempo de tardanza, las que no tenían un carácter listo para esa dificultad, las que no tenían seguridad con la palabra, se quedaron sin argumentos. Y los vecinos y los amigos dijeron, a ver, explícame ahora, Cristo no ha venido. A ver, ¿qué? ¿Dónde ahora está? ¿Qué dice la Biblia de esto? Ellos no sabían. Los otros sí sabían. La Biblia dice, aunque no viene, aunque tardare, esperan un poco. Y después va a venir, sí va a venir. ¿Ok?
Entonces, eso es la diferencia, pequeña diferencia, con grandes resultados. Eso es ahora lo que pasa aquí en este momento, la división entre los dos grupos. Vamos a volver a esto mañana o el sábado y explicar un poco más, porque el lema de nuestro seminario se llama el tiempo de atar en manojos. No hemos llegado a explicar todavía qué es eso. El atar a manojos es algo que pasa justamente aquí. Pero necesitamos información para poder explicar esto, ¿no es cierto? Si lo sabemos o no lo sabemos, si lo aceptamos o no lo aceptamos, nosotros estamos a punto de experimentar en nuestra generación el tiempo de ser atados en manojos y el clamor de medianoche para nuestra generación. Eso trato de preparar el terreno para nosotros ver esto, que estamos aquí en la repetición de esto. En nuestra historia nosotros no estamos ya aquí, tampoco estamos más aquí, tampoco estamos aquí, cerquísima al clamor de medianoche para nuestra generación. Muy bien. El siguiente evento entonces, vamos a leer el otro texto, pues volver. Ahí está. Esto es una visión. Esto es la primera visión que la joven Elena White había tenido. Y ella cuenta, mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo, yo creo que ella no era Elena White todavía, ¿no? No estaba casada, era Elena Harmon, Gold Harmon. Altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció que me elevaba más y más, muy por encima del tenebroso mundo. Ella, en la visión, ella tiene la experiencia que está volando hacia arriba, arriba del cielo, a la hemisfera, etc. ¿O hemisfera? ¿Cómo se dice? Hemisfera. Miré hacia la tierra, abajo la tierra, para buscar al pueblo adventista, pero no lo hallé en parte alguna. Entonces lo que ella ve ahora aquí, en esa visión, ella ve la tierra y ella busca a los adventistas por donde andaban y no los encuentra en esa visión. Pero no lo hallé en parte alguna. Y entonces una voz me dijo, vuelve a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto, trazado muy por encima del mundo. Entonces ella ahora ve aquí arriba un sendero, recto pero muy angosto. No había espacio para 10 personas caminando lado a lado, tal vez para 2 personas, era muy angostito. En dirección, el pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. ¿Qué ciudad estaba en el último extremo? La Santa Jerusalén. ¿Ok? Ellos estaban en camino a la Santa Jerusalén, en camino al cielo. Es todo un símbolo lo que ella ve. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz. Aquí entonces había una brillante luz en el comienzo del sendero, que según me dijo un ángel era el clamor de medianoche. ¡Wow! El clamor de medianoche era una luz al comienzo del camino que iba a liderar al pueblo, o que va a liderar al pueblo, hacia la Santa Jerusalén. Pregunta, ¿ustedes tienen esa luz iluminando su camino? Si nosotros no sabemos qué es el clamor de medianoche, ¿cómo podemos tener esa luz? ¿Estamos en una situación tal vez un poco peligrosa? Espiritualmente hablado, queridos hermanos, Elena White nos explica que la luz que nos ilumina el camino de atrás hacia adelante era el clamor de medianoche.
Pero si no, nosotros no tenemos el clamor de medianoche en nuestras vidas, si no sabemos ni siquiera qué era, yo veo aquí un gran problema. Continúa. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Entonces, esa luz aquí es demasiado fuerte. Esa luz daba la fuerza, la lógica, la convicción, las informaciones que el pueblo necesitaba y hoy en día necesitan para poder llegar a la Jerusalén, a la nueva tierra. ¿Es eso lo que le dice? ¿Ustedes también lo entienden así? Y nosotros hoy en día no sabemos ni siquiera cuál es el clamor de medianoche. ¿En qué lección se estudia eso? ¿Qué libro ustedes pueden encontrar donde se explica cuál es el clamor de medianoche? Tenemos varios obstáculos en nuestro camino. El clamor de medianoche la Biblia explica. Elena White explica. En inglés hay más material, por supuesto. Por eso siempre llega algún momento en cada campamento que yo hago fuera de los Estados Unidos, en el cual yo tengo que decir la mejor cosa que ustedes pueden hacer, especialmente si están estudiando o si están trabajando, es aprender inglés. Yo sé que a muchos de ustedes no les gusta esa información, pero es una de las mejores cosas que pueden hacer. Aprender inglés. En este año, la Iglesia Adventista festejó o recordó el aniversario de ¿cuántos años de muerte de Elena White? 150 años. Aniversario de 150 años, porque ella murió en 1915. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Como parte de las festividades, el Centro White hizo algo que estábamos esperando nosotros como adventistas por mucho tiempo. Ella liberó al acceso público una tremenda parte de material de Elena White que hasta ahora estaba escondido en las bóvedas. Okay. No tenemos idea cuánto material. Por algunos comentarios que yo escuché, es más material que fue liberado ahora que ya estaba liberado. Ustedes saben, en inglés hay pero tantos libros de Elena White. Pero más que eso, todavía estaba escondido. Solamente accesible si tú eres teólogo estudiando, con permiso especial tú podías buscar un poquito ahí y allá, entre los textos que estaban guardados en la bóveda. Pero ahora se lo liberaron y están accesibles en internet. Por supuesto no en español. Y por supuesto nunca lo van a traducir a español. Porque hasta ahora no han traducido todo todavía. ¿Cómo van a traducir ese material que es mucho más de lo que ya existe? ¿Okay? Por lo tanto, mi buen consejo, y especialmente si no saben qué hacer, estudien inglés. Van a tener acceso a un tesoro tremendo. Ok. Vamos a continuar esa visión, siguiente página. Delante de ellos iba Jesús. Delante entonces, vamos a sacar un poco aquí. Delante de ese grupo aquí que caminaba, iba Jesús, guiándolos hacia la ciudad. Y si no apartaban los ojos de él, iban seguros, pero no tardaron algunos en cansarse, diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos y que contaban con haber llegado más pronto a Elia. Bueno, yo conocí un hermano en mi iglesia cuando yo era niño y en los últimos días de su vida, él dice que ya no cree que Cristo viene porque estaba seguro que en su vida iba a venir. Y él no ve señal que Cristo va a venir. Y en los últimos momentos de su vida, él
él deja esa convicción muy triste, muy triste. Y eso pasa con muchos de nosotros. ¿Ya? ¿Cuándo ustedes piensan que Cristo viene? No quisiera yo poner ninguna fecha, pero yo una cosa sé que es en nuestra generación. Yo no me atrevo a decir que va a ser en 30, 50, 70, 100 años. Va a ser nuestra generación. Eso podemos probar, pero no podemos poner fechas. ¿Okay? Nuestra iglesia ya no tiene esa convicción, de paso. Nuestro presidente hace un tiempo había explicado que Cristo viene y creemos que Cristo viene pronto, pero no sabemos si es en 3, 5, 20, 50 años. No tenemos una convicción de la venida inminente de Cristo. Eso es lo que pasa en la visión aquí. Pero hermano, ¿va a pasar en nuestra generación, dice? Sí, va a pasar en nuestra generación. Lucas 21 nos explica eso, pero vamos a llegar a eso todavía. Entonces terminamos leyendo eso aquí. Entonces Jesús los alentaba levantando su glorioso brazo derecho, del cual dimanaba una luz que ondeaba sobre la hueste adventista y exclamaba, ¡Aleluya! Otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras ellos. ¿Qué luz negaban ellos? ¿Qué era la luz que brillaba tras ellos? Y aquí ella ve en la visión que hay adventistas que negaron la luz tras ellos. ¿Qué significa negar la luz? O pensar que fue falso o que no es importante. ¿Qué piensan ustedes? Ya. Ok, eso es otra complicación que estás introduciendo. El primer mensaje llega aquí, no hemos explicado el primer mensaje todavía. ¿Ya? Eso es el segundo mensaje. Clamor de medianoche es el segundo mensaje. Esto es un grupo más avanzado que ya tiene la convicción que ha ido hasta allá y rechaza eso también. ¿Ok? Eso es el segundo mensaje. Tenemos varios desafíos a explicar esa historia porque hay tantas cosas que pasan. Tenemos que explicar las líneas de los 3 mensajes angelicales. No he tocado yo eso todavía. Estoy haciendo yo la comparación con el primer día del primer mes, primer día del quinto mes, 10º día del 7º mes y los eventos correspondientes. Entonces terminamos lo que dice aquí. Otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras ellos, diciendo que no era Dios quien los había guiado hasta allí, pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron y, perdiendo de vista el blanco y a Jesús, cayeron fuera del sendero abajo en el mundo sombrío y perverso. Entonces, esto es que yo no quiero que pase a nadie caerse de ese sendero recto, salir de ese camino y caer al mundo, volver al mundo, unirse nuevamente con Babilonia. ¿Ok? Eso no quiero que no pase a nadie de nosotros. Pero, ¿qué es, según Elena White, que da la seguridad en ese camino? ¿Qué es que da la seguridad? El clamor de medianoche de atrás y seguir a Jesús adelante. Pero ¿quién dio el clamor de medianoche? ¿O sobre quién era el clamor de medianoche? ¿La venida de quién? Del esposo. ¿Quién es el esposo? Jesús. Entonces Jesús está atrás y adelante. Él es que organiza todo eso. El que ilumina, el que explica todo eso. El que asegura que su pueblo va en camino recto y que va bien y que no se va a caer. ¿Ok? Pero si no comprendemos esas cosas, según Elena White, no tenemos opción. ¿Les gusta profecía o no les gusta? ¿Les parece difícil o les parece fácil? Fíjense cómo Cristo lo expresa en Apocalipsis 1. Y vamos a terminar con eso.
Apocalipsis 1, 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora tú piensas que puedes decir, no, gracias Jesús, esa bienaventuranza no necesito. Para mí es suficiente que moriste en la cruz. ¿Podemos decir eso? Bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía, las guarda también las cosas que en ella están escritas. Eso significa que hay que estudiarlo, hay que comprenderlo. Eso es parte del plan de salvación de Cristo. Entonces aquí cerramos esa parte y vamos a arrodillarnos para cerrar. Nuestro querido Dios, estamos recién acercándonos ahora a las informaciones más preciosas de esa historia pasada que hemos visto que vamos a repetir. Estamos edificando lo que es, reedificando lo que es el fundamento para nuestro pueblo mediante la comprensión de los diferentes eventos. Hemos llegado a escuchar algo sobre el clamor de medianoche. Querido Señor, ayúdanos a tener una comprensión amplia, porque una cosa queda cierta. Hemos visto que eso es la luz que nos asegura un camino seguro hacia la Nueva Jerusalén, que Cristo ha colocado en su lugar, que debe iluminar nuestro camino. Querido Padre, gracias que tienes tanta paciencia con nosotros para ver estas cosas. En el nombre de tu Hijo amado. Amén.